Para iniciar, vamos a iniciar el bloque de las exposiciones principales y vamos a dar la palabra al señor Mesías Guevara Macifuen. Mesías es un reconocido profesional con una sólida formación académica, con una amplia experiencia en consultoría y gestión pública. Mesías Guevara ha ocupado roles clave como consultor senior y miembro del Consejo Directivo de instituciones importantes como CEPLAN y CONCITEC. Además, ha tenido una destacada carrera política desempeñándose como congresista de la República en el periodo 2011-2016 y gobernador regional de Cajamarca en el periodo 2019-2022. Su experiencia profesional también incluye roles en el sector privado, como Account Manager en Lesson Technologies y una destacada labor como profesor en diversas universidades de nuestro país. Les pido un fuerte aplauso para el señor Mesías Guevara. Adelante. Muy buenos días a todos. En primer lugar, mi más profundo y sincero agradecimiento por haber tenido la gentileza de permitirme participar en este importante evento. Como lo ha dicho Federico Tenorio, constituye un espacio de reflexión, de democracia, cuyo único objetivo es generar precisamente, construir un país donde todos podamos vivir en paz. Lo que hoy nos toca a nosotros, a la Macro Norte, es desafíos, propuestas y cambios para la agenda nacional, lo cual, como su título mismo lo expresa, la verdad que hay bastantes desafíos, hay bastantes retos que se nos presentan a largo y ancho de nuestro país y de manera directa en la macrorregión norte. En primer lugar, lo que yo quisiera empezar esta exposición de manera rápida es hacer una reflexión, un análisis de la coyuntura política nacional en la que estos factores están de manera directa afectando a todas las regiones y en este caso de manera específica a nuestra región macro norte. Yo le llamo lo que es el tema de que todo lo que está ocurriendo en nuestro país, yo lo llamo como que se ha generado la cadena del antivalor. Ustedes han escuchado seguramente mucho más que yo los conceptos de dirección estratégica, como el caso de Michael Porter, donde se habla de la generación de la cadena de valor, de la generación de la cadena productiva, pero en este caso lo que está sucediendo en nuestro país es todo al revés. Es decir, todo se está haciendo de manera perfecta para que lo imperfecto funcione. Y eso yo lo estoy calificando como la cadena del antivalor. Y en esta cadena del antivalor, ¿a quién encontramos? En primer lugar, encontramos a lo que es una profunda crisis en lo que se refiere a la inestabilidad política. ¿Generado por quién? Generado por diversos actores. Esta inestabilidad política lo que ha hecho es generar una pérdida de institucionalidad. Estamos viendo que todas las instituciones de nuestro país prácticamente están siendo demolidas de manera dramática ante la vista y paciencia de todo el pueblo peruano, en la que lamentablemente no estamos teniendo una reacción ante esto. ¿Eso qué está haciendo? Está haciendo que haya una inseguridad jurídica. Por eso no solamente vamos a hablar y debemos hablar de lo que es la inseguridad ciudadana. Lamentablemente hay que decir las cosas como son. Nos hemos convertido en el país de las inseguridades. Hay inseguridad ciudadana, hay inseguridad jurídica, inseguridad hídrica, inseguridad en todos los sentidos, alimentaria por ejemplo, y es ahí que nosotros tenemos que hablar. Y esto también genera otra inestabilidad, genera inestabilidad económica, que hoy estamos viendo cómo el riesgo país se ha incrementado. Y por supuesto esto está generando pérdida de empleo con la consecuencia de que haya una conflictividad. Todo esto se genera una crisis que hoy estamos viviendo. Ahora, ¿quién es el epicentro de esta crisis? El epicentro de esta crisis del antivalor, en mi concepto, y seguramente podemos coincidir o no, es el Congreso de la República. El Congreso de la República, en primer lugar, ha hecho que el Perú se pierda el equilibrio de poderes. Por otro lado, también tenemos, según el índice de democracia, nos han calificado como una democracia híbrida. Y por otro lado, estamos viendo que priman los intereses personales particulares sobre los nacionales. Es decir, no hay una conciencia de Estado en estos momentos a nivel nacional. Y mucho hay que decirlo de una gran mayoría de la clase política peruana y sobre todo de aquellos que hoy están en el Congreso de la República. Y estamos viendo las contrarreformas. Un caso específico es el tema de la calidad educativa, el tema universitario y otros que vienen dando de manera casi clandestina, como el caso de la ley forestal. Y por otro lado también, antes decíamos que el Congreso de la República ha hecho una alianza
con la presidencia de la República. Fíjense que yo me animo a decir otra cosa. Yo me animo a decir que hemos ido de un presidencialismo a un parlamentarismo. ¿Quién parte el jamón en el Perú en estos momentos? El que parte el jamón en el Perú es el Congreso de la República, a través de una mesa directiva que están claramente identificados qué partidos políticos son los que están haciendo esa repartición, esta repartija que está ocurriendo a nivel nacional. Por lo tanto, el epicentro de la generación del antivalor en el Perú, lamentablemente, es el Congreso de la República en mi modesto concepto. Ahora, ¿qué instrumentos están utilizando estos caballeros? Están utilizando en primer lugar la judicialización de la política. La política está siendo altamente judicializada. Por otro lado, la politización de la justicia, ya vemos lo que está ocurriendo en estos momentos. La desinformación. En estos momentos hay una guerra digital entre diversos actores, muchos buscando la desinformación. Ustedes recordarán a Goebbels que decía miente, miente que algo queda. Yo me animo a decir que eso se ha cambiado, ahora es miente, miente que todo queda, ya no algo queda. Y esto es una guerra digital que estamos viendo de manera presente. Y la represión, hay muchos que dicen por qué el pueblo peruano no sale a reclamar, por la represión, hay miedo. Las muertes que han ocurrido recientemente en nuestro país ha hecho que haya un miedo precisamente a salir a las calles. Y por otro lado, un tráfico descarado de influencias, la repartija de los ministerios con el ánimo de sobrevivir hasta el año 2026. Hay ministerios, como ejemplo el caso del Ministerio de Salud, que se está manejando de manera casi irracional e irresponsable, pero sin embargo se ha dado esas carteras para sobrevivir hasta el año 2026. Y por otro lado, el uso de provenientes de economías criminales, llámese minería ilegal, llámese tala ilegal, llámese narcotráfico y corrupción, son los que están campeando en la clase política en esos momentos. Y por supuesto, todo esto que se ha generado que haya un desgobierno, ni siquiera un piloto automático, sino un desgobierno. Ahora, todo lo que estamos hablando en estos momentos, ¿de qué manera ha influido en la macrorregión norte? Porque ese es el objetivo que a mí me han planteado. En primer lugar, el impacto del antivalor en la región macronorte se da en diversos aspectos. Se da, por ejemplo, en la parte social. En estos momentos, en nuestra región macronorte existen ciudades inseguras y no saludables. Por otro lado, también vemos que el movimiento social migratorio de la sierra a la costa por el tema de las agroindustriales es altísimo. Y muchas veces de eso se está generando nuevas ciudades alrededor de las empresas agroindustriales. Por otro lado, también vemos el desplazamiento de las bandas criminales. Vemos, por ejemplo, lo que ocurre en Patás, lo que ocurre en el sector de Cajabamba y Cajamarca. Hay ciudades en las que ya prácticamente está ocurriendo el cupo de manera como un modelo de negocio. Por lo tanto, ese desplazamiento de bandas criminales en la región macronorte se da desde Ancash hasta Tumbes e incluso llegando hasta Loreto, Ucayali, San Martín, también en Tarapoto. Por otro lado, tenemos un sistema de salud débil, un sistema de educación también débil. El sistema universitario, ninguna universidad de la región macronorte está catalogada como una de las principales universidades, precisamente fruto de lo que está ocurriendo de la contrarreforma universitaria. Incluso se están creando universidades por doquier, por ley de interés público se están generando, es decir, se está yendo cada día más como producto de una política irracional que viene del Congreso de la República. Por otro lado, también la inseguridad alimentaria se viene incrementando. Por otro lado, también vemos la debilidad en los servicios públicos como transportes, energía, agua y saneamiento. El desempleo se ha incrementado y también, aunque parezca mentira, encontramos altos índices de discriminación social. Y el otro punto, por favor, encontramos en la parte económica. Fíjense que hay una desarticulación productiva y territorial. La macrorregión norte deberíamos estar articulados todos, desde Ancash, si posible, hasta Tumbes, yendo hasta San Martín por el nororiente, a través de la viabilidad, a través de la conectividad, pero estamos totalmente desarticulados desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista económico y productivo. Por otro lado, también no se ha aprovechado el boom del precio de los minerales. Ahí hubo un momento en que la región de Cajamarca, el cano de onza de oro, llegó a costar $1.500 y el costo de producción era $100. Sin embargo, eso nunca se aprovechó. Cuando se pudo haber hecho algo, el tema tributario, el tema también de lo que significa las regalías que se pudo haber pasado. La agroindustria está golpeada, sabemos que está golpeada la agroindustria por diversos factores, no solamente por el cambio climático, sino también por el tema del Green Deal que está ocurriendo en la Unión Europea, donde ustedes saben que ahí se está fortaleciendo bien. Hay dos productos que están afectando a la macrorregión norte, uno es el tema del café, en la zona de Jaén y San Ignacio y toda la región de Cajamarca y también el Alto Mayo, en San Martín, donde incluso ahí por el tema de las tierras deforestadas
no se puede, 2 años antes no va a ingresar a Europa. Y por otro lado la palta también por el tema que está consumiendo mucho riego. Este Green Deal ha sido ya consensuado, consolidado en el tema de la COP del 2021, incluso en Glasgow también, que será la última que ha habido. Y por otro lado la matriz productiva no es complementaria, no encontramos una matriz complementaria entre las regiones. Y eso también debemos de corregir. Y por otro lado, una infraestructura inadecuada que lamentablemente también hace y evita que estos corredores económicos se consoliden. Y por otro lado, también encontramos el recurso marítimo que es tan potente en nuestra región macro norte, no está siendo visibilizada. No está utilizándose el mar como algo estratégico para el desarrollo de la región macro norte. No solamente la parte industrial y productiva, sino también desde el punto de vista alimentario. Antes, en Chiclayo, en Piura, incluso en Puimio Trujillo, podíamos encontrar el pescado a bajo precio, pero ahora ya es casi difícil. Por lo tanto, estaba atenta contra la inseguridad alimentaria. Y de otro lado, también encontramos un débil proceso de industrialización. No hay un concepto claro de industrializar y darle valor añadido a todas las actividades productivas económicas de nuestra macronorte. Y por otro lado, por supuesto, falta una planificación agraria. En estos momentos, por ejemplo, yo no encuentro concebible que haya regiones en la macro norte donde hay escasez de agua, se siga cultivando el arroz, cuando debemos de pensar ya en una transformación productiva agraria en nuestra macro norte. Y por supuesto, también la agricultura familiar está siendo abandonada, se hacen muchos esfuerzos, pero no alcanzan para que esto ocurra. Y por otro lado, también encontramos una baja asociatividad entre el sistema universitario y la empresa privada para generar proyectos productivos. Y fíjense que todo esto también ha impactado en la gobernanza. En la gobernanza, por ejemplo, una débil gestión pública, vemos que no hay un control y fiscalización en los controles, hay muchos gobernadores, alcaldes y otras autoridades que están sujetos en actos de corrupción. El control y fiscalización hecho por la Contraloría General de la República, de la propia OCE y el mismo sistema de justicia no está siendo el adecuado. Y por otro lado, no estamos aprovechando las ventajas comparativas que genera la región macro norte. Y por otro lado, la contratación del personal sin tener en cuenta lo que significa la parte de lo que es el tema relacionado con la meritocracia. Y por otro lado, también vemos que las universidades no tienen una solidez académica y algo que estamos yendo contra la corriente. No se está sensibilizando el concepto y la importancia de la transformación digital. Si nosotros queremos una transformación del gobierno, tenemos que tener una transformación digital, pero eso no se está dando en estos momentos. Y por otro lado, en el político, también nosotros encontramos una presencia débil de los partidos políticos nacionales. Los partidos políticos nacionales solamente están empeñados en participar en las elecciones nacionales generales, pero no en las regionales y municipales. Y ahí, por otro lado, también una escasa participación de los jóvenes en política, lo cual debe de preocuparnos porque ellos son los actores principales. En mi concepto, hay dos protagonistas del cambio, que son los jóvenes y las mujeres. Si ellos no participan en esta actividad importante, no vamos a tener resultados positivos. Y por supuesto, los movimientos regionales muchas veces tienen muchos caudillos. Y por otro lado, también ha hecho que perdamos la visión estratégica. Un concepto es que tenemos una débil visión macrorregional. Por ejemplo, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y todo lo que conforman la macro norte, no hay en la población un concepto claro que debemos tener una alianza estratégica entre todos y cada uno de nosotros, una visión de desarrollo territorial. Siempre está el concepto del separatismo. Entonces ahí tenemos que hacer un gran trabajo que lamentablemente la anomia del gobierno nacional impacta también en las regiones. Y por otro lado, fíjense que hay una conexión informal que es positivo, por ejemplo una conexión familiar. Entre Chiclayo y Cajamarca hay una relación estrecha, igual con Piura. Por ejemplo, el Alto Piura, Huancabamba, lo que es Ayabaca, tiene una conexión natural y fuerte con la zona de San Ignacio, Jaén, allá en el norte de Cajamarca. Igual pasa con Amazonas. Ustedes recordarán que la región de Cajamarca ahí tiene mucha migración, a tal punto que, yo digo, sin molestarse de mis vecinos, hemos colonizado Lambayeque, hemos colonizado La Libertad, San Martín y Amazonas, sin ánimo de molestarse, sobre todo Alejandro Santamaría y también acá Maximiliano. Pero es cierto, es decir, una vez en una conversación decíamos, ¿cuál es el distrito más grande de Cajamarca? Muchos me decían Baños del Inca, Jesús, La Encañada. Y alguien me dijo, no, el distrito más grande de Cajamarca es José Leonardo Ortiz. ¿Y dónde queda José Leonardo Ortiz? En Chiclayo. ¿Por qué? Porque ahí toda la población es casi cajamarquina. Ahora, hemos hecho en esta tabla los desafíos y las consecuencias. En esta parte, permítame también darle de manera rápida qué respuestas y cambios desde la región podemos proponer para la agenda nacional. En primer lugar,
tenemos que consolidar una visión de futuro. CEPLAN ya ha hecho gestionado a través del Acuerdo Nacional y ha puesto en discusión una visión de futuro que sea, pero falta el desafío que sea compartido por todos y cada uno de nosotros. Ahí tenemos una visión que debemos ser un país democrático, un Estado de Derecho, un país que respete la institucionalidad y defensa de la persona humana y de su dignidad. Eso hay que interiorizarnos, pero falta un trabajo serio para hacerlo a nivel nacional. Y por otro lado, nos falta consolidar la identidad, una identidad que nos lleve a generar una autoestima. Recordemos que la autoestima tiene una estrecha relación con lo que es la productividad. Si no hay autoestima, vamos a tener problemas. Y por otro lado, la reforma electoral. Si no reformamos la reforma electoral y gestionamos espacios democráticos para que los jóvenes, hombres y mujeres de buena voluntad puedan participar en política, vamos a estar en lo mismo y no va a haber una evolución democrática en nuestro país. Y por otro lado, el concepto de la interdependencia. Aquí no hay un concepto claro. Tenemos que hacer grandes cambios en lo que significa la LOPE, en el gobierno nacional, en la ley de base de descentralización y en la ley orgánica de municipalidades. Los tres tienen que trabajar de manera correcta, de manera sincronizada, para poder de esa manera hacer que funcione el Estado en su conjunto. Hay un tema que debemos también nosotros de consolidar. Hay mucha confusión entre lo que es descentralizar con lo que es desconcentrar. Mucho se critica el proceso de descentralización. El proceso de descentralización es un constructo y es una necesidad pública en la que necesitamos, como muy bien lo expresó Federico Tenorio, hacer una gobernanza de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta las diversas miradas. Y es ahí que nosotros tenemos que consolidar la descentralización y no la desconcentración como actualmente se viene dando. Y por supuesto, si algo los peruanos tenemos, y ya lo hemos visto en la región macronorte, y pero eso abarca también a nivel nacional, es que tenemos un territorio muy agresivo, en la que yo considero que debemos generar la conciencia geográfica. ¿Para qué? Para humanizar a nuestro territorio, teniendo en cuenta la agresividad de nuestro territorio, pero también la riqueza natural y, por supuesto, la gran cantidad de ecosistemas frágiles que tenemos a nivel nacional. La conciencia geográfica es como la conciencia moral, que es algo que nosotros los peruanos debemos de tenerlo, tal como los antiguos peruanos así lo asumieron. Y por otro lado, en base a esta conciencia geográfica, también nosotros planteamos lo que es la integración estratégica de la región macronorte, pero a nivel nacional, utilizando, por ejemplo, la unión de la cuenca del Pacífico con la cuenca del Atlántico. Para eso nosotros necesitamos consolidar una conectividad vial y ferrocarril. Por otro lado, la conectividad digital, la conectividad aérea, marítima y, por supuesto, la eléctrica. Esto nos va a permitir que nosotros integremos de manera estratégica nuestro territorio a nivel nacional. Y por otro lado, muchos nos quejamos. Hablamos siempre de pobreza, cuando nosotros también debemos de mirar nuestros mapas de la riqueza. Y cuando nosotros miramos los mapas de la riqueza desde ese plan y también desde las regiones, debemos consolidar los planes regionales de desarrollo concertado de manera siempre democrática y consensuada para ver las fortalezas y debilidades y sobre todo definir nuestro propio destino histórico. Y por otro lado, también, como dije hace un instante, la matriz productiva regional que tenemos de consolidar y convertir o irnos de la ventaja comparativa a una ventaja competitiva. Ahora, en este concepto en la economía, yo me permito lanzar desde esta tribuna un nuevo modelo. Ya no solamente a copiar la economía de mercado, la economía de libre mercado, la social de mercado. Yo me animo a proponer la economía nacional de mercado. Una economía nacional de mercado que se sustente en la ciencia y la tecnología, en el conocimiento y que sea sustentable y sostenible en el tiempo, para ir de un modelo primario exportador de servicios a un modelo en la que responda precisamente a las grandes mayorías. Y ahí, ¿quiénes están? Están las pymes, están las cooperativas, está la asociatividad, está la Cámara de Comercio, por supuesto, está la ciencia y la tecnología. Yo siempre propongo esa ecuación que ustedes podrán ver ahí en la pantalla, CTI más TIC igual a D. Significa que consolidemos, generemos conocimiento, pero transferimos ese conocimiento para generar desarrollo. Yo me animo a proponer la economía nacional de mercado. Y en ese sentido están los corredores económicos, los sistemas regionales de innovación, están los proyectos macrorregionales que debemos de construir y, por supuesto, el intercambio de experiencias exitosas entre los gobiernos regionales, que todos tienen. Y aquí, fíjense, también yo rescato el tema de la filosofía andina. El tema de la filosofía andina, que está la tradición vial, la tradición hidráulica y la tradición planificadora y la ayuda mutua. Si nosotros rescatamos del Perú antiguo la filosofía andina y lo ponemos al servicio de los pueblos, vamos a encontrar una manera como hacer de nuestra patria un mejor territorio donde podamos vivir en paz.
Y por supuesto el desarrollo tecnológico, que es algo muy importante y necesario. Aquí me voy a ir más allá, lo voy a desarrollar para que no, ya me está mirando el tiempo. Y el otro lado, hablemos de transformación. Hablemos de la transformación de la ley, de lo que es la gestión pública. Hay muchos cambios que debemos de hacer. Por ejemplo, la ley de contrataciones, la gestión estratégica del recurso humano, la reestructuración del sistema de justicia. No tengamos miedo. Tenemos que reestructurar el sistema de justicia, pero de verdad. La Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, todos están prácticamente envueltos en la generación de un círculo vicioso. Y por supuesto el control y fiscalización, la digitalización, la transparencia y eficacia y el rediseño de nuestra estructura organizacional. Y la Policía Nacional, hay que reestructurarla, hay que formar el Consejo Marco Regional de Seguridad Ciudadana, hay que fortalecer el Consejo Nacional de Anticorrupción, la reforma de salud de manera integral y el fortalecimiento de una triada: alimentación, salud y educación. Porque si no tenemos alimentación, no va a haber buena salud. Y si no hay salud, no va a haber buena educación. Y otro tema, el manejo de la información. La información, el dato es un activo de todos los peruanos, que todos debemos de trabajarlo utilizando, y aquí yo llamo lo que es la democracia 4.0, que es el fomento de la participación ciudadana y el gobierno abierto. Entonces, eso es lo que aproximadamente, cumpliendo estrictamente el tiempo, porque ya lo conozco a Anita. Anita es cajamarquina igual que yo. Si no le hago caso, va a sacar su chicote y me va a callar. Así es, Gracias, muchas gracias.